Hola, ¿qué tal, maestro y compañeros? A nosotros nos tocó el tema de medición por coordenadas de figuras amorfas. El equipo está integrado por Obed Axel Cruz Balboa, Óscar Vázquez Pérez y un servidor, Jesús Reyes Cruz. La medición aproximada de figuras amorfas es calcular el área de unas figuras regular. Es una tarea muy fácil, por lo cual la sustitución de la longitud, anchura u otras cantidades en la fórmula producirá el resultado. Sin embargo, la estimación del área bajo la curva son funciones no tan sencillas, ya que existen figuras amorfas y no fórmulas directas para estimar esta área. ¿Qué es una figura amorfa? Bueno, una figura amorfa son aquellas figuras que no tienen forma. Es una curva u una figura de muchos lados distintos. Su principal finalidad es encontrar una gráfica dada, su área por parte dentro de una figura donde se encuentra el punto dado de una figura amorfa. Bueno, su principal finalidad es encontrar una gráfica dada su área de la parte dentro de la figura donde se encuentra el punto dado o dado de la figura amorfa. Podemos ver la imagen, el tamaño de micrómetros, donde hacen los puntos de la figura de los rectángulos para encontrar como dicen, su área para aproximar que se divide en una cierta cantidad de pequeños rectángulos para obtener el área de cada uno de ellos y después sumarlo. Estas son cuando el área está ilimitada por la curva y es igual a f, paréntesis x, el eje y las ordenadas x es igual a xy, x es igual a b. El gráfico de la función se muestra a continuación. Podemos ver la flecha arriba en la y, la abajo donde está la b es el x, y en las curvas está la fx y la s de solución. Bueno, para estimar el área de tal figura, considere que el área bajo la curva que está compuesta por un gran número de delgadas tiras verticales. Suponiendo que hay una tira arbitraria para la altura y una de x para la anchura. El área de esta tira elemental sería de dA es igual y dx, donde y es igual a fx, el área total a de la región entre el eje x. O sea, quiere decir la ordenada x es igual a xy, x es igual a b y la curva y es igual a fx. Será la sumatoria de las áreas de todas las tiras de los elementales en toda la región o la zona limitada. Esto produce la fórmula A es igual a dA es igual a y de x es igual a fx. Dx, la integral anterior, puede ser evaluada mediante poner la función en su lugar e integrándola. Es claro que la función f de x es igual a f más x menos f o f de x, que quiere decir que la función puede ser positiva o negativa y que f positiva, la función positiva de x es mayor a 0 o si es negativa es igual menor a 0. La función f positiva se llama parte positiva de f y la función f menos se llama parte negativa de f. Si la función de x es mayor a 0, se tiene que la función es igual a f positiva de x y
f negativa de x es igual a 0. Mientras que si la función es menor a 0, se tiene que f de x es igual a la función negativa de x y f positiva de x es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa aquí cuando la función es menor a 0? Se invierten los papeles. Entonces, a pesar de que su nombre y la forma en que se simboliza la función f es negativa, también es una función positiva. También es consecuencia de las definiciones dadas de que f de x es igual a f positiva de x más f negativa de x. Aquí tenemos un ejemplo de las partes positivas y negativas de una función, que es de lo que estamos comentando. Vemos que cualquier función se puede escribir como diferencia de dos funciones positivas. Como vemos en el ejemplo, que es f positiva de x es igual a f de x más f de x sobre 2, que es igual al máximo de f de x, 0. Y lo mismo si fuera en negativa, simplemente se cambia lo que es el signo. Como ya hemos visto al inicio de este video, de esta exposición, vemos que las figuras amorfas son figuras que no tienen en sí que no están definidas como triángulos, cuadrados, rectángulos, sino que es una curva que tiene a tener un fin, pero no tiene una forma como tal, por eso se llaman figuras amorfas. Entonces, no hay una fórmula exacta para encontrar el área de estas figuras, pero como estamos midiendo con rectángulos, podemos llegar a una aproximación de esa área. Entonces, ¿cómo podemos calcular el área de una figura amorfa, o en este caso de una curva? Tenemos que x es igual a A y Y es igual a B. La podemos ver como que la base de esta figura se calcula como b menos a sobre n. Para calcular los puntos de cada base de los rectángulos, tenemos que es a la n, o a n, perdón, es igual a más n por la base. Para calcular los puntos de la altura de cada rectángulo, lo representamos como h, que es hn, es igual a f, a la función, por de a la n, que es lo que calculamos anteriormente. Ahora, para encontrar la área del rectángulo, sabemos que es base por altura. Entonces, reemplazamos en la fórmula por los datos que tenemos, que es a la n, que es el área del rectángulo, de un rectángulo, va a ser igual a la base por la altura de n, que es igual a la base de f por a la n. Y el área total de la figura la obtenemos sumando todas las áreas de la figura, o sea, todas las áreas de los rectángulos. Y así es como podemos llegar a un área aproximada, porque no es exacta. Entonces tenemos una aproximación del área de una figura amorfa de una manera un poco sencilla. Este es el libro donde conseguimos nuestra información y sería todo. Muchas gracias.